Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parashá Vairá. En la segunda parashá del libro de Shmot, y abarca esencialmente 7 de las 10 plagas que afligieron a Egipto y a los egipcios. La parashá empieza contándonos, esta parashá comienza con Hakadosh Baruj Hu dando respuesta al reclamo de Moshe Rabbeinu de la reacción negativa que causó la petición de Moshe Rabbeinu y Aharón al faraón de permitir que Am Israel saliera de Egipto al desierto a hacer ofrendas al Creador. Como hemos visto, Moshe Rabbeinu básicamente estaba frustrado por el resultado. El resultado fue contrario a lo que él esperaba, aunque a pesar de que Hakadosh Baruj Hu le había dicho, el faraón no te va a hacer caso. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, bueno, no me va a hacer caso, pero las cosas no se van a poner peores tal como se pusieron. En otras palabras, el faraón recrudeció la esclavitud, ya ordenando que para el proceso de elaboración de ladrillos, que ese era básicamente el trabajo forzado al que estaban sometidos los israelitas en esa época, en ese lugar, tenían que buscar la paja para darle solidez al barro de los ladrillos. Y dijimos que el Midrash nos cuenta que el faraón ordenó, de alguna manera ordenó a los israelitas usar, en vez de la paja, usar a los bebés para darle consistencia a los ladrillos. Es bastante horrible, ¿no? El Midrash, pero no en vano nuestros sabios dan cuenta de él. O sea, algo tenía que ocurrir de manera extrema para que, como antecedente a la liberación. Esto tenemos que analizarlo con mucho cuidado porque se puede malinterpretar el hecho de que se tenga que atravesar por una situación extremadamente negativa como este caso. O sea, ¿quién puede imaginarse algo extremo? Algo extremo a nivel de negatividad, como es enterrar a un niño, a un bebé, en un ladrillo para darle consistencia al ladrillo. Es bastante fuerte. Entonces uno dice, bueno, es necesario pasar por algo tan extremo y tan exabrupto y tan terrible como eso para dar paso a nuestra liberación. Son preguntas que se hacen nuestros sabios y que obviamente han hecho eco desde que empezaron a hacerse estas preguntas hace muchos siglos hasta el día de hoy. Pero la idea es que entendamos eso. O sea, no simplemente decir cómo Hakadosh Baruj Hu ha podido permitir, que precisamente era el reclamo de Moshe Rabbeinu a Hakadosh Baruj Hu, dice, ¿cómo tú permites esto? Es demasiado. Esto es extremo. Bien, nuestros sabios, místicos y no místicos, se refieren a esto y lo explican de varias maneras, pero vamos a concentrarnos en la explicación que queremos hacer relevante aquí. Uno se puede imaginar, de hecho, tomemos nuestras propias experiencias vitales, ¿no? Las experiencias que hemos tenido en nuestra propia vida, hemos visto cosas bastante negativas, todos, sin excepción. Y vemos que una situación negativa definitivamente conlleva, o al final,
algo así como decir, bueno, más de esto no hay. O sea, la cosa no se puede poner peor que esto y termina ahí, en lo peor. O termina un ciclo de lo negativo para dar paso a una situación positiva. Los que seguimos vivos prevalecimos, o sea, superamos de alguna manera la situación negativa por la que pasamos, por muy extrema que haya podido haber sido. La idea es que la idea no es padecer por padecer. O sea, la idea de estar en la oscuridad, de vivir en las tinieblas, es reconocer la luz. Ya hemos dicho que, lo comentamos en el blog la semana pasada y anteriormente también lo hemos hecho, que lo que es la maldad, el mal y la negatividad están como referencias para optar por lo contrario a ellos. O sea, a esa maldad, a esa negatividad, a todo lo malo. O sea, no es necesariamente para que quedemos, no, para que los tomemos como opciones y decir, bueno, voy a optar por el mal, voy a optar por una situación negativa y me voy a meter ahí. Porque prefiero lo negativo a lo positivo. Eso es bastante extraño que la mente humana se comporte de esa manera, aunque ya hemos dicho, están los masoquistas y los sadistas que prefieren esa vía. Estamos hablando de algo completamente anormal. No es el caso. La idea es que sí, son referencias que se supone que no debemos optar, no debemos elegir. Sin embargo, llega un momento en que es necesario que pasemos por esas experiencias, por lo que es el mal, la negatividad, para que realmente reconozcamos lo contrario, como ya dijimos, de ellos. Este es el caso precisamente de Am Israel. Akadosh Baruj Hu quiere que para que él entregue la Torah, eso es lo que la explicación que dan nuestros sabios, obviamente, que es la que vamos a comunicar acá. Am Israel tiene que pasar por eso. Tiene que pasar por la peor abyección, por la nación más depravada de la antigüedad, para que vea la diferencia. Esa es la idea. Y la idea de las plagas, que nos vamos a referir a ellas en detalle, tiene que ver con eso. O sea, en otras palabras, la conciencia humana sí tiene tendencias hacia lo positivo y hacia lo negativo. Lo que llaman en el Yetzer. Yetzer Hará, lo negativo, la tendencia a lo negativo, y dice Hatov, hacia lo positivo. Entonces, nosotros estamos navegando en esas aguas. O sea, estamos con un pie aquí, con otro pie allá, hasta que llegue un momento en que tenemos que estar con los dos pies puestos en el lado positivo. Esa es la redención. O sea, la redención es cuando el mal, la negatividad, el mal, la maldad desaparecen. Y la única referencia y opción, consecuentemente, que tenemos es lo bueno. Entonces, para llegar allí, como pasó con el éxodo de Egipto, tenemos que pasar por todas las cosas malas que nos han pasado en los últimos 2000 años, a través de la historia. En otras palabras, nuestros sabios dicen, muy inteligentemente, muy sabiamente, dicen, bueno, si nuestros antepasados sufrieron esto que pasaron por Egipto para recibir la Torah, nosotros tenemos que pasar por una circunstancia similar para recibir la redención. Ambas son redenciones, pero a niveles diferentes. O sea, la Torah nos la dio a Akadosh Baruj Hu como instrumento para comunicarnos con Él y estar en contacto con Él, y de hecho a través de ese contacto estar redimidos. Esa es la idea. De ahí entrar a la tierra prometida, de ahí tener una nación, construir una nación y ser luz para las naciones. Esa es la idea. Sin embargo, hubo que pasar, ya como dijimos, por una situación extremadamente negativa
para llegar a recibir esa redención llamada Torah. Entonces ya tenemos la Torah, ahora estamos en otro ciclo, estamos ahora en otra etapa, estamos en otro lado del círculo, o el otro lado de la espiral, digamos, la espiral ascendente, en el que ya no son 120 años de esclavitud mala, pesada, por decirlo así. Dice que fueron 85, pero pueden ser 120. En total eran 450 años, pero se cuentan desde el nacimiento de Yitzhak hasta la salida de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? El periodo de Yitzhak, Jacob, los hijos de Jacob, José, ¿no? Las 2 o 3 generaciones después de José, que José todavía seguía vivo, o sea, él tuvo la oportunidad de ver a sus nietos, no sufrieron una esclavitud tan abyecta como la que sufrió la última generación antes del éxodo. Entonces esa generación fueron aproximadamente entre 85 y 120 años. Entonces estamos hablando de 120 años comparados con 2000 años o más de 2000 años realmente, hasta hoy día. O sea, si empezamos a contar desde el exilio de Babilonia, estamos hablando de más de 2000, casi 2200 años. Entonces, si estamos en un exilio, bueno, oficial, obviamente 2000 años después de la destrucción del templo, del segundo templo, lo que viene, amigos y amigas, es bastante grande, que se llama redención. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sabios dicen, bueno, fueron 120 o digamos 450 años para redimirnos de la esclavitud de Egipto, que como ya dijimos y como hemos visto, como nos cuenta el Midrash, fue bastante fea, muy negativa. Imagínense ustedes lo que hemos tenido que pasar desde la diáspora hasta hoy día para recibir la redención y lo que viene, y estamos hablando de un padecimiento bastante fuerte también, porque hemos hablado, tenemos que contar el exilio de nuestra tierra, o sea, no habíamos vivido en Eretz Israel por 2000 años, y a eso le sumamos la cantidad de atrocidades de las que Israel ha sido víctima a través de ese periodo de tiempo. Entonces, en otras palabras, nuestra cuota de dolor, por decirlo así, nuestra que comparativa con la cuota de dolor que tuvieron nuestros antepasados en Egipto, nos anticipa la redención final. O sea, es proporcional, digamos. Nuestros sabios dicen, bueno, si 450 años nos llevaron para la liberación de Egipto, 2000 nos va a llevar aún mucho más lejos. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien, entonces, Akadosh Baruj Hu le contesta, como dijimos inicialmente, le responde a Moshe Rabbeinu. O sea, Moshe Rabbeinu le reclama, le dice, sí, pero tan mala es la situación, tan mal quieres que nosotros padezcamos para salir de aquí. Y Akadosh Baruj Hu le reclama a él directamente. Dice, bueno, tú a mí me reclamas, pero sin embargo tus antepasados de donde tú vienes y gracias a ellos tú estás acá, nunca se quejaron. La que da, imagínense ustedes que a una persona le diga, bueno, tienes que llevar a tu hijo único, el único hijo que tú tienes, con tu esposa Sara, y me lo vas a ofrendar, me lo vas a sacrificar, como se sacrifica a un carnero, a un becerro. Eso es terrible. Los problemas que tuvo Yitzhak Avinu con Abimelech a raíz de los pozos que él había excavado, la animosidad, entonces, hacer una persona sentir ajena al lugar, extranjera, forastera, extraña.
en una tierra que el propio Hakadosh Baruj Hu les dice, yo te voy a dar. Ellos nos dijeron, oye, si nos vas a dar esta tierra, ¿por qué nos pones tantos problemas con esta gente? O sea, ninguno de los patriarcas les reclama a Hakadosh Baruj Hu por las cosas negativas que pasaron durante su relación con él. Ni Abraham vino, ni Isaac vino, ni Jacob vino. Y ya como hemos visto, cosas que les pasaron que no eran precisamente cosas muy positivas. Sin embargo, ellos dijeron, Hakadosh Baruj Hu hace lo que hace, nosotros no pintamos acá, Él es el dueño de su creación y debemos aprender de ellos. Ojo, ya lo hemos dicho antes, lo tenemos que repetir acá. O sea, la relación perfecta que nosotros debemos tener con Hakadosh Baruj Hu es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Está en la Torah. Nosotros lo hacemos. Prescindiendo si hay recompensa, si no hay recompensa. ¿Por qué? Porque somos su creación. Nosotros no estamos en posición de pedir ni exigir nada, sino más bien darle las gracias a Él por lo que tenemos y por estar acá y por darnos la oportunidad de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. En serio, para hacer eso se requiere humildad. Para hacer eso se requiere humildad. O sea, que uno diga, bueno, yo acá realmente no tengo, yo no tengo por qué exigir nada aquí. Porque yo no soy dueño de nada. El único dueño de todo, de mi pensamiento, de mi creatividad, de lo que yo creo que es mío, es Hakadosh Baruj Hu. Y si yo hago algo a partir de eso que Él me ha dado, que yo creo que es mío, lo debo hacer dentro de los modos y atributos que Él, a través de su Torah, quiere que nosotros hagamos. Esa era la actitud de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces no cuestionaban nada, decían, aquí nosotros no pintamos. ¿Cómo debe ser? ¿Sabes qué pasa? Moshe Rabbeinu hizo un momentico. Si nosotros acá, claro que pintamos también. Esto no tiene por qué pasar. O sea, de alguna manera tenemos que hacernos merecedores de la bondad, de la compasión y de la dirección compasiva de Hakadosh Baruj Hu, para que nosotros sintamos que estamos haciendo algo, que somos útiles, que tenemos una razón de ser y de vivir positiva. O sea, él con ese argumento se enfrenta a Hakadosh Baruj Hu y dice, oye, deberíamos, o sea, tú no deberías tratarnos tan mal. O sea, no debería, el problema, ¿no? Hakadosh Baruj Hu le dice, oye, es interesante, tú vienes a mí a reclamarme que yo te estoy tratando mal a ti, estoy tratando mal a Israel. Sin embargo, tus ancestros, con quienes yo hice un pacto, ellos jamás se han quejado de esto. Pero tranquilo, para tu tranquilidad y para que no estés frustrado, le dice Hakadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, yo voy a intervenir y voy a apretar la situación y le voy a mandar las plagas a el faraón. Así que ve con tu hermano Aarón a decirle que ya vienen las plagas. Y a continuación viene la narrativa. Son 7, como hemos dicho, fueron 10 en total, pero en esta parashá Vayera da cuenta de las 7 primeras. ¿Cuál es el sentido que tienen las plagas? Todo el mundo dice, bueno, ¿qué necesidad hay de tirarle 7 plagas a una nación si Hakadosh Baruj Hu simplemente puede, manifestarse y decir, aquí estoy yo, y se hace lo que yo diga porque yo soy el creador? Y aquí el único que pinta soy yo, ustedes acá son mi creación, ustedes hacen lo que yo diga. Nuestros sabios responden, a Hakadosh Baruj Hu le gusta enseñar, es didáctico. A él no le gusta imponerse. Interesante, por eso tenemos libre albedrío. Pero la idea es, ya lo hemos dicho, lo vamos a seguir repitiendo, tenemos libre albedrío para optar por lo positivo, por lo que Él considera que es positivo para nosotros de acuerdo a su plan divino. Él tiene un plan.
Nosotros no conocemos los detalles de ese plan. No tenemos idea. La única referencia que tenemos de ese plan se llama la Torá. Y nosotros hacemos lo que la Torá dice para hacer parte, para cumplir con ese plan. Ya lo que viene, que venga. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la idea. Entonces, ¿qué pasa? 7 plagas comienzan primero con la plaga de la sangre. En otras palabras, el río Nilo. Después explicamos por qué sangre. No ha podido ser algún otro líquido, ¿no? Mercurio, por ejemplo, ¿no? Transformaron las aguas en mercurio. En fin, cualquier otra cosa. Hakadosh Baruj Hu, el mensaje que él le quiere mandar especialmente a los egipcios y al faraón, porque a Israel cree en Hakadosh Baruj Hu y cree que todo lo controla Hakadosh Baruj Hu. O sea que acá las plagas no son para convencer a Israel de nada en particular. Esto es para los egipcios y en particular para el faraón. Es: señores egipcios, señor faraón, ustedes acá no tienen absolutamente nada que manejar ni que controlar, porque el único que maneja y controla acá es el creador, que es Hakadosh Baruj Hu. Entonces, la tradición de los egipcios, a raíz de que ellos creían en la fuerza de la naturaleza, ellos creían que la naturaleza era el Dios. En otras palabras, hay un sol que sale y que da calor, hay el agua que uno toma para sobrevivir, el aire y la fuente que nos da vida, que es el agua que trae ese río que se llama el Nilo. Y el río está ahí, no hay necesidad de que llueva en Egipto, porque con el río tenemos para comer. Entonces, la tierra, la naturaleza, el río, el sol, es lo que nos mantiene. Olvidémonos de que hay Dios, de que hay un creador. Aquí el único creador que hay es el río Nilo, las estrellas, el aire, el viento y todas las demás fuerzas de la naturaleza, sus dioses, básicamente. Hakadosh Baruj Hu tiene que decirles a los no creyentes, o sea, a los idólatras en este caso, o sea, son creyentes pero en ídolos y en dioses: yo soy el que creó todos esos dioses que hay. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que ir, no es que tenga, pero la idea, o sea, el método didáctico de enseñanza de Hakadosh Baruj Hu es: yo voy a enseñarte a partir de en lo que tú crees más, que es en el río Nilo, como tu fuente de vida, tu única subsistencia, no el creador, sino el río. Yo te voy a enseñar a ti, faraón, y a ustedes, egipcios, que el río Nilo existe porque yo lo puse, básicamente. Eso es lo que Hakadosh Baruj Hu les va a decir. No solamente lo puse yo hago del río lo que yo quiero, pero él quiere enseñarnos algo, de ahí el significado que tienen estas plagas. El agua normalmente, dicen nuestros sabios místicos, son los que explican, los que escudriñan el significado de estas plagas. Es inorgánica. Normalmente es fría, o sea, la temperatura ambiente. Y nuestros sabios místicos dicen: ¿qué representa el agua en ese sentido? Frialdad. Lo que la hace inorgánica la hace indiferente. Inorgánica, indiferente. Y esa misma indiferencia y esa misma frialdad es la actitud que tienen los egipcios hacia el creador que está detrás de esa agua, quien creó esa agua. Entonces ellos adoran el río Egipto como un dios, pero es un dios de frialdad y de indiferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hakadosh Baruj Hu
le dice a Moshe Rabeno y Moshe Rabeno le dice a su hermano Aarón, tú ve con él, con la vara y toca el río para que se vuelva sangre. Y quien lo hace es Aarón, después vamos a decir por qué. La idea de transformarla en sangre, sangre es lo contrario, sangre es algo cálido. Akadosh Baruj Hu está diciendo, y sabes que el agua, que es la indiferencia y la frialdad, yo te la voy a transformar en sangre, que es algo cálido. Pero claro, es algo cálido que tú no puedes tomar, porque tú no incorporas esa calidez a tu conciencia. Entonces viene el segundo sentido de la plaga, que es nadie puede tomar sangre. O sea, te toma agua, pero sangre, Pero la idea, como ya dijimos, subyacente dentro de todo este simbolismo que puedan tener las plagas, es, el mensaje central es, Akadosh Baruj Hu es quien maneja todo esto. Y lo maneja tan claramente que ha convertido el agua del Nilo en sangre. Entonces dicen que cada plaga dura una semana. Y dice, bueno, ¿y qué tomaba la gente? ¿No? Excavaban pozos y sacaban, cuenta el Midrash, que sacaban el agua de pozos. O sea, en otras palabras, los pozos es una fuente distinta al Nilo. El Nilo es un río, ¿no?, que viene de arriba, baja y desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces, las aguas que vi que se sacan de un pozo vienen de otra parte. Entonces tenían que tomar agua de pozos. Ahora, es interesante lo de los pozos. Si nos ponemos a hacer una comparación, un paralelo con los pozos que cavaron Abraham Avinu y Isaac Avinu. Interesante. O sea, hay un sentido de que el agua del pozo tiene un significado mucho más profundo que el agua que viene de un río. Y el sentido, alguna vez lo comentamos en uno de los comentarios del blog, valga la redundancia. Dice que el significado que tienen es de extraer de la oscuridad que es la tierra el agua que representa la vida y que representa el conocimiento, en este caso el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, como la Torá. La Torá hemos dicho que también se compara con el agua. O sea, el agua tiene varios significados, básicamente. Bien, entonces, primera plaga. Continuamos con la segunda, vamos a ir en orden. La plaga de los sapos, las ranas. Dice que es una consecuencia de la primera plaga. La primera plaga tiene que ver con frialdad, sigue la frialdad porque los sapos son batracios, son de sangre fría, igualmente. Sin embargo, él les está enseñando, como ya dijimos, la función didáctica de la plaga es enseñar. Es decir, bueno, los sapos que salen del agua, que son fríos como el agua, por eso viven en el agua, salen del agua, entran a las casas de los egipcios y del faraón y entran a donde están los hornos que calientan las casas y de alguna manera se inmolan, se suicidan, por decirlo así, estos sapos, estas ranas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que hay detrás de eso? Decir, bueno, así como los sapos pertenecen a la frialdad, obedecen a Akadosh Baruj Hu cuando a Akadosh Baruj Hu le dicen háganse cálidos y no cuestionan su voluntad, sino que inmediatamente dicen, sí, nosotros le vamos a enseñar a los egipcios que hay que ser cálidos. Salen de la frialdad del agua y entran a los hornos. Interesante. Me cuenta el Midrash que Akadosh Baruj Hu a todos los sapos, no todos los sapos entraron a los hornos, los premió después dándoles vida. O sea, regresaron otra vez a su estado natural después de haber sido consumidos por las llamas de los hornos. O sea, la idea, la enseñanza que hay detrás de la plaga de los sapos es: caliéntense, háganse cálidos como la sangre y no fríos como el agua.
Bien. Después sigue la plaga de los piojos. Es una plaga interesante porque ya empieza Akadosh Baruj Hu a decir, bueno, toda esta frialdad que ustedes tienen es producto de la mentalidad del faraón, que implica Egipto, que quiere decir Misraim, que quiere decir limitaciones, constricciones. O sea, el ego limita la vida a los deseos y fantasías e ilusiones de ego, básicamente. O sea, uno cuando está en un viaje de ego está limitado por el viaje, está limitado por esa fantasía, está restringido. Pero bueno, cuando la persona, por ejemplo, es muy orgullosa, ¿no? O muy arrogante, está encarcelado ahí, no puede salir de ahí. ¿En serio? Interesante que el Talmud, ya lo hemos dicho en algunos comentarios, lo hemos repetido dos o tres veces mínimo. Dice el Talmud que dice que dice que el arrogante y Akadosh Baruj Hu no conviven, no coexisten, no pueden estar juntos. Dice, ¿y si por qué que a Akadosh Baruj Hu le caen mal los arrogantes? Porque dice, no, es que los arrogantes están tan llenos de sí mismos que no dan espacio para Akadosh Baruj Hu. O sea, Akadosh Baruj Hu viene, se les acerca, quiere estar con ellos, pero ellos no tienen espacio para Akadosh Baruj Hu, porque están llenos de sí mismos. O sea, la vasija está llena de ellos, no está llena de Akadosh Baruj Hu. Entonces es interesante, ¿no? Cómo esa autosuficiencia se vuelve una autolimitación. Es interesante. Porque uno normalmente cree que siendo autosuficiente, dice, bueno, a mí, yo soy el que controlo mi vida, yo hago esto, yo. No, uno cree que dentro de esa mentalidad uno lo tiene todo y abarca todo. No, está realmente limitado a eso. O sea, cuando otros quieren entrar, dice, no hay espacio, el único espacio que hay aquí es para mí. O se someten, para estar con esa persona, se someten a su voluntad, que fue el caso de Faraón, con los egipcios y con Am Israel en general. Entonces, ¿qué pasa? La tercera plaga tiene que ver, dice, ¿saben cómo funciona el ego? El ego funciona succionando de tu libertad. ¿Cuál es tu libertad? Tu vida. Tu vida de por sí, cuando uno tiene vida ya es libre, porque por el hecho de tener vida es libre. Esto es muy importante. Cuando uno está muerto, ahí no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Por eso el salmista, el rey David, en los salmos que leemos en la mañana, la tefilá de la mañana, nos lo recuerda constantemente. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en mi descenso a la tumba? ¿Acaso te puede proclamar el polvo? ¿Te puede alabar el polvo? ¿Puede proclamar tu verdad? Oye Hashem, oye Eterno, agráciame. Sé mi ayuda. O sea, mientras nosotros no tengamos vida no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? El ego se alimenta de la vida. Obviamente, es obvio, ¿no? Si no hay vida, no hay ego. Fuerza motriz que hemos dicho que nos impulsa. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que succionar el ego de la fuente de vida, de la sangre que es la fuente de vida. Entonces, en términos simbólicos, que es lo que Akadosh Baruj Hu nos está enseñando con la tercera plaga de los piojos. Es los piojos. ¿Qué hacen los piojos? Succionar. Pulgas, como los llaman, como sea. Piojos, pulgas. Está succionando constantemente. Entonces la enseñanza de Akadosh Baruj Hu, ahora les voy a enseñar cómo el ego succiona la vida de ustedes. Vamos a tirarle una plaga de piojos, de pulgas, para que los piquen y les saquen la sangre, para que sepan lo que es esa actitud de frialdad que nos limita, que nos circunscribe, que nos restringe a las fantasías, ilusiones y deseos materialistas de ego. Bien,
Entonces, después de eso viene, dice, bueno, es un chiquitito, ¿no? Los piojos son pequeños. Una cosita tan pequeña como puede ser el ego. O sea, el ego no necesariamente tiene que ser algo grande, puede ser comparado, como ya hemos visto que lo hace Akadosh Baruj Hu. Comparan con un piojo, con una pulga, algo diminuto. Está ahí succionando y dele, y dele, y dele. Lo que pasa, la plaga siguiente, es la cuarta plaga, es la plaga de los animales salvajes. Esta es muy interesante, porque dice, así como pueden ser, el ego puede ser como una pulguita que succiona. Igualmente puede ser de destructivo como los animales salvajes. O sea, hay ilustraciones interesantes. Bueno, en la casa de un rabino amigo de su servidor, ¿no? Estuvimos comiendo en la sala, tenía una foto de la plaga de los animales. Llamaba mucho la atención porque había cuadros acá, cuadros aquí, pinturas aquí, pero en particular ese era muy significativo, ¿no? Los otros eran más bien decorativos, pero decorar un comedor con una ilustración de la plaga de los animales llama mucho la atención, ¿no? Imagínense. Entonces, por ejemplo, había leones, habían tigres, habían cocodrilos, ¿no? Cocodrilos gigantes, claro, en la ilustración, que estaban básicamente metidos dentro de la casa y la gente despavorida huyendo, ¿no? Es muy ilustrativa la imagen. Las bestias salvajes pueden competir, como lo hemos dicho, son cuando las ilusiones, las adicciones, los deseos materialistas, las pasiones, las bajas pasiones pueden ser como animales salvajes destructivos que entran a las casas. Es interesante porque los piojos, los sapos entran a las casas. Esto es muy importante. Entonces, ¿la casa qué representa? La casa representa la conciencia. Son uno de los arquetipos en psiquiatría, entre otras cosas. Equiparan la casa con la conciencia. O sea, con la mente consciente es la casa. Entonces, cuando entran a la casa o entran a los hornos de la casa, la calidez, el amor, están dentro de nuestra conciencia. Pero en el caso de las bestias salvajes estamos hablando, vienen a destruir. Claro, se le mete un tigre, una pantera, un animal salvaje, entran a la casa a comérselo a uno, no vienen a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada de eso. Hay que tener eso. Akadosh Baruj Hu está diciendo, esas son las fantasías, ilusiones que tú tienes, tus adicciones, ¿no? Tus pasiones, tus deseos materialistas, vienen a acabar contigo. Y así son animales salvajes. Entonces, ¿qué pasa? Les manda a los animales salvajes para dar constancia de eso. Es decir, déjense de ego ya. Déjense de faraón ya, déjense de egocentrismo, déjense de esa trampa en la que se están metidos, de esa camisa de fuerza que es el ego. Tienen que liberarse. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos está enseñando. O sea, no está tirando plagas por tirar plagas, está enseñándonos. Eso es muy importante. O sea, la idea esa de que uno lee la Torah y dice, oye, Akadosh Baruj Hu, que mira, que la ira de él, una enseñanza básicamente. Que la idea era que aprendieran que el que está detrás de nuestra conciencia, el que llena nuestra conciencia, el que es la fuerza de nuestra vida, el que dirige nuestra vida, el que expande nuestra vida, es Dios y su amor. Esa es la idea. Es muy importante, ¿no? Si nos quedamos en la concepción o en la percepción de que no, es destrucción y tal, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de destruir? Ya lo dijimos con el diluvio, lo explicamos claramente en la parashá Noaj, lo explicamos claramente en la parashá Lech Lejá con Sodoma y Gomorra. O sea, hay razones por las cuales el Creador se manifiesta de determinada manera para enseñarnos algo. Y las plagas incluyen eso, y así va a seguir.
el resto de la Torá. Bien, quinta, pestilencia. Resultado de lo anterior. Una va siendo como resultado o consecuencia de la otra, una conduce a la otra. Cada plaga, estamos hablando de las plagas. Pestilencia, ¿qué es lo que queda después que hay adicciones, después que hay apegos, después que hay obsesiones, después que hay todas las emociones negativas que podamos experimentar? Ira, envidia, crueldad, indiferencia. ¿Qué queda? Acá uno dice, esto es similar a la pestilencia. Hay un hedor que hay alrededor, causado por la muerte de las bestias, de los animales que hay alrededor. O sea, cuando hay devastación, lo que queda en la devastación, lo llama en este caso acá la pestilencia. Y nosotros vemos eso cuando estamos deprimidos. Ay, tengo una depresión, que no puedo salir de acá, que tengo esto otro. Frustración. Eso huele mal. Acá pero está diciendo, oye, ojo con la agenda de ego, porque la agenda de ego hiede, tiene muy mal olor. Y ahí les va la pestilencia para que sepan lo que es eso. Bien. Después de eso viene una plaga muy peculiar, que es la plaga de los furúnculos. O sea, a las personas les salen unas inflamaciones todo el cuerpo. Nuestros sabios dicen, bueno, que esas inflamaciones, esas erupciones, ¿no? A cuenta de que ¿qué produce una erupción? Nuestros sabios sientan a evaluar el significado de esta plaga. Dicen, cuando hay demasiado calor en el cuerpo, se brota uno. Es lo que en el Caribe, cuando después de una fiebre intensa, a algunas personas se les rompe la piel, ¿no? Se le llama un fuego, ¿no? Hay otros que ya es otra versión, no es la misma. Una cosa es producida por una fiebre y otra cosa es producida por un virus, como el caso del herpes simple, ¿no? Eso es otra cosa. Se le dio un fuego. Cuando uno tiene fiebre y la fiebre es intensa, de repente, ¡pum!, le rompe la piel. Entonces, de la misma manera, la idea es, hay un calor interno. Todo esto que está acá está comentado en el blog, en el comentario de Vallirá del año pasado, así que lo pueden leer ahí, el contexto del comentario. Entonces, ¿qué pasa? La idea es, hay un calor interno. Pongan la atención a ese calor. O sea, la cuestión es decir, ay, mira, y me salieron estos furúnculos, y me salieron estos brotes y tal. ¿De dónde sale ese brote? Hay un calor interno. El calor interno se mide de dos maneras. De un lado positivo y un lado negativo. Las emociones negativas que queman, ¿no?, como la ira, la soberbia, la crueldad, eso quema. Entonces tengan cuidado, porque al experimentar negaciones, emociones, pensamientos, pasiones negativas, se queman. Producen brotes en la piel, en el cuerpo. Y a su vez tiene el lado positivo de la enseñanza. Si también hay un calor que se puede dirigir hacia algo elevado. O sea, ya no algo que destruye, sino algo que eleva. O sea, en otras palabras, la enseñanza
de este calor interno que producen los forúnculos o las erupciones en la piel, tiene que ver que cómo nosotros manejamos nuestra vida, el calor que mantiene nuestras vidas, si lo hacemos positivo o lo hacemos destructivo. Pero como hemos visto, la enseñanza es para el faraón y para los egipcios, que representan, ya dijimos, el egocentrismo y las limitaciones de la conciencia a partir de una actitud egoísta. Ya hemos dicho, hay que repetirlo, que el egoísmo nos restringe, nos limita a nosotros nada más. Entonces hay un calor que está contenido en la vida, y ese calor puede destruirnos y se manifiesta con forúnculos, con brotes por todo el cuerpo, como el caso de esta plaga, o nos puede liberar. Bien, o sea, la idea acá no es combatir en el sentido de acabar con el ego, no, la idea es enseñarle al ego, Dios, sí, tú eres la fuerza motriz de la vida, nadie puede vivir sin ego, pero la idea es que quien lo conduce es Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo lo conduce Akadosh Baruj Hu? A través de sus modos y atributos. ¿Cómo se manifiestan sus modos y atributos? Ya lo hemos dicho, la Torá nos lo dice: compasión, amorosa bondad, rectitud, verdad, misericordia, perdón, transformación hacia lo positivo. Perdona nuestra transgresión y borra nuestra culpa. Bien, y por último, la número 7 es el granizo. Dice una lluvia de granizo que literalmente exterminó con el ganado, los animales del campo y las cosechas. Dice que devastó completamente el país, que como ya dijimos, nos cuenta el Midrash, era la primera potencia del mundo de ese entonces, era Egipto, el país más rico, el país más poderoso. Entonces, la lección era para Egipto y para el resto de las naciones. Si Akadosh Baruj Hu le hizo eso a Egipto, que es la primera potencia del mundo en esa época, todos vamos a tener que aprender algo de esto. Y de hecho, esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuenta el Midrash que el granizo que cayó del cielo, dicen que era hielo por fuera y fuego por dentro. Entonces dice, bueno, ¿cómo así? Entonces, precisamente para enseñarles al faraón y a los egipcios que Akadosh Baruj Hu puede hasta contradecir las leyes de la naturaleza, porque él crea las leyes de la naturaleza y él la maneja. Esa es la idea central, la idea culminante dentro de estas 7 plagas de la plaga del granizo. O sea, todas, ya hemos dicho, porque hay que insistir, todas las plagas es para, el resumen de las plagas es Akadosh Baruj Hu el que manda. Ya el significado simbólico que hemos estado analizando acá tiene que ver, porque tenemos que aprender algo de ese mandato, de ese dominio, de esa regencia de Akadosh Baruj Hu. Claro que tenemos que aprender de eso, supuesto. Pero lo que subyace dentro de todo este asunto es que él es el que controla, y aquí no pintamos nada como lo entendieron nuestros patriarcas. Nuestros patriarcas lo tenían claro y eran humildes, se volvieron vasijas, eran los merkabot, o sea, eran las carrozas en las cuales Akadosh Baruj Hu se expresaba. Eran vasijas completamente vacías, en la que la voluntad y la regencia de Akadosh Baruj Hu las ocupaba. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Akadosh Baruj Hu dice, cuentan nuestros sabios, hacen el análisis: si ustedes quieren que yo les dé la Torá necesita un recipiente. ¿Qué es ese recipiente? Humildad. Humildad en el sentido de que reconozcan que yo soy su proveedor, yo soy la fuente de vida, dice Akadosh Baruj Hu,
yo los mantengo, yo los creo, yo los sustento. Y yo tengo un plan para el cual ustedes son mis socios, a Israel. Y nosotros aceptamos. El pacto de la alianza es ese. Es una asociación, somos socios de Haggadah Baruj Hu en su plan. Esa es la idea. Bien, entonces, a todas estas el faraón, con la primera, nada más con el anuncio de que vienen plagas. A propósito, cuenta Midrash que Haggadah Baruj Hu les dijo a Moshe Rabenu y a Aarón a Cohen, vayan y díganle al faraón que le van a caer 10 plagas. O sea, no les digo vayan y díganle una por una. Ellos, el Midrash dice, o sea, la Torah cuenta que hay una secuencia, obviamente, pero el Midrash dice que Aarón a Cohen, que era quien se comunicaba directamente con el faraón, era el portavoz de Moshe Rabenu, le decía, oye, hasta tu hijo va a morir. Y cuenta un Midrash que el faraón era primogénito, dice que el faraón también murió. Pero eso es un Midrash. O sea, lo que te es más preciado, tu país, tu dominio, tu control, todo eso va a desaparecer si tú no dejas salir a Israel. Pero ahora viene lo bueno, lo intricado, lo complicado, lo complejo, lo interesante de todo este rollo. ¿Cuál es? Haggadah Baruj Hu recrudece el corazón del faraón. Dice, bueno, pero ¿qué objeto tiene? Si el tipo puede arrepentirse en el sentido de decir, bueno, yo que se vayan, yo no quiero que me destruya mi país, me dañe mi fiesta, ¿no? Porque yo soy aquí el dueño de todo, soy el superego del mundo, ¿no? Váyanse. O sea, el faraón no es tan estúpido como para decir, bueno, me voy a quedar sin nada. Él no quiere que, sin embargo, Haggadah Baruj Hu dice, no es que te vas a quedar sin nada. O sea, la lección es que tú no vas a poder impedir que vengan las 10 plagas. O sea, las 10 plagas van a venir, a pesar tuyo. O sea, aunque tú quieras parar, no vas a poder parar. Esto es muy importante, nos hemos referido a esto en los comentarios en el blog, en estos parashot, o sea, lo que es Shemot, Vayera y las que siguen de Éxodo, sobre todo la salida de Egipto. Esto es muy, muy importante, es esencial, tenemos que tenerlo muy, muy presente. La idea acá es de decirle al ego, a la conciencia egocentrista que representa el faraón, tú tienes que estar únicamente al servicio del Creador, de la voluntad de Hashem. No te queda otra. Y la única manera, dice Haggadah Baruj Hu, dentro de esta reflexión que estamos haciendo, es que tú sigas, que tú cumplas con este mandato, con esta orden, con este plan, con esta voluntad del Creador. Es que tú no tengas espacio para opinar aquí. O sea, por mucho que tú quieras cambiar, no vas ni a poder cambiar. Esa es la idea detrás de recrudecer el corazón del faraón. Pues que no tendría sentido. Dice, ¿qué sentido tiene? El tipo se le está acabando el país, se le está acabando su razón de ser. Y dejar que pase. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido respecto a lo que Haggadah Baruj Hu quiere enseñarnos. Esa es la idea. Pues tenemos que ponerle mucha atención a esto. Mucha, pero muchísima atención. Entonces, ¿qué pasa? En el blog, en los comentarios que hemos escrito el año pasado, el año antepasado, dijimos que en psiquiatría se usa el término este. Interesante, ya está en el Talmud, está en la Torah. 2000 años, ¿qué? 3000 y pico de años después, de repente a alguien se le ocurrió y decía, cuando las personas pierden la razón. O que son clínicamente, desde el punto de vista psiquiátrico, son considerados inviables, o sea que no, anormales, que no tienen razón, perdieron la razón. La razón se pierde, perdón, cuando se pierde el libre albedrío.
O sea, es como 1 más 1, 2. O sea, uno no es de ser psiquiatra. Si ya la Torá y el Talmud nos lo ha explicado, qué necesidad hay de que tengamos que apelar a la psiquiatría para buscar una definición. No, lo que estamos tratando de decir es que el término se usa en psiquiatría. Cuando la persona ya pierde la referencia de lo que es lo positivo y lo negativo, completamente la perdió, pues está fuera de control. A ese nivel puso Hakadosh Baruj Hu al faraón. Puso a ese nivel. Dice, no, es que tú no vas a tener libre albedrío. O sea, el recrudecer el corazón de faraón, traducido por nuestros sabios, perdón, es: no vas a tener libre albedrío, no vas a poder saber entre lo bueno y lo malo, vas únicamente a ver lo malo. Por eso no vas a querer dejar Israel. ¿Qué pasa? Cuando los asesores de faraón llegaban a donde él y decían: oye, pero para ya, ¿no? Ya déjalos ahí, mira que ya no tenemos ni país. Él decía: no, yo no paro. ¿Por qué? Porque no tenía libre albedrío, perdió la razón. Y la gran lección de esta pérdida de la razón y de esta pérdida del libre albedrío es para el ego. Es decir, aquí la opción que tú tienes es una opción constructiva. Como ego lleva esa fuerza motriz, esa fuerza impulsadora, esa fuerza que te expresa en la vida, que te hace expresarte en la vida como humano, hacia lo positivo. O sea, así como se pierde el libre albedrío hacia lo negativo, la idea con el ego es: tienes que ser positivo constantemente. O sea, no es hacernos perder el libre albedrío, es hacernos ver que lo que vale, lo que trasciende, lo que vale la pena, lo importante, lo provechoso, lo beneficioso, lo útil, es lo positivo. Esa es la idea. O sea, la idea es ejercer el libre albedrío hacia lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que nosotros experimentamos por nuestro propio bien. Esa es la tierra prometida, esa es la Torá. Pero para eso tenemos que pasar por un proceso de enseñanza. Y ojo que era para los egipcios, pero Am Israel está viendo lo que está pasando y está aprendiendo también. Entonces dice cuenta el Midrash que las 3 últimas plagas, que las 7 primeras plagas no afectaron a Am Israel. Ninguna de estas que mencionamos. Pero que las últimas 3, o sea, la de la langosta, la de la oscuridad y la de la muerte de primogénitos, sí tenían que ver con Israel. De allí que el primogénito de Israel fue salvado cuando se sacrificó el cordero. Con la sangre del cordero se mojaban los marcos de las puertas para que cuando pasara el ángel de Hashem no se llevaran al primogénito Israel. O sea que las últimas plagas afectaron a egipcios y a hebreos por igual. Bien, entonces dejamos allí. Resumiendo, destaquemos lo más importante de esta parasha: la respuesta de Hakadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu cuando Moshe Rabenu reclama por el recrudecimiento de el trabajo forzado de la esclavitud de los hebreos. Respuesta que tiene que ver con la incondicionalidad del amor de nuestros patriarcas hacia Hakadosh Baruj Hu. O sea, completamente incondicional e incuestionable, como vasija de humildad. Eso es muy importante. Las plagas en sí como enseñanzas con el mensaje subyacente clave, primordial, fundamental, de que quien controla la creación es su creador y no las fuerzas de la naturaleza que están dentro de esa creación, ni del ego, ni de las tendencias negativas de la conciencia, sino exclusivamente de Hakadosh Baruj Hu. Y el recrudecimiento de el corazón del faraón, o sea, el recrudecimiento de la conciencia egocéntrica que
llevada al extremo, pierde las referencias, pierde el libre albedrío. Esto es muy importante para las personas que están obsesionadas con las cosas, con tener y tener. De repente se olvidan de lo demás y de repente ya como que pierde sentido lo otro. Ojo, hay gente que es así. Pone su conciencia en algo que llegue un momento en que ya no creen en nada más. La gente que es adicta, por ejemplo, no salen de ahí. Ni creen en una salida, además. O sea, llega un momento en que pierden las referencias. Entonces son grandes lecciones que vamos a aprender acá, previas al Éxodo, previas a la entrega de la Torá, previas a nuestro asentamiento en la tierra prometida. Bien, entonces, que pasen un resto de semana muy feliz y hasta la próxima.